Hola a todas y a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo trabajar con un ciclo de refrigeración. En este caso es un ciclo de Stirling que está lleno de aire, que podemos considerar como un gas ideal diatómico. Por lo tanto, ya tenemos todas las variables de gas diatómico aquí disponibles y su masa molar, la del aire, es de 28,97 por 10 a la menos 3 kilos cada mol. Como es un ciclo de Stirling, ya me he hecho aquí un pequeño esquema en el cual tengo la presión y volumen y la forma que tendrá este ciclo, donde los procesos 1, 2 y 3, 4 son isocoros a volumen constante y el 2, 3 y el 4, 1 isotermos. El 2, 3 va a ser temperatura caliente y el 1, 4 temperatura fría. Y si os fijáis en este ciclo, vamos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1, de forma que giramos de forma antihoraria, justo al contrario que los motores térmicos, que girábamos de forma horaria. Además, me dicen una cierta información que ya sabéis que necesitamos para rellenar la tabla. Me dicen que antes de la expansión la temperatura son 230 grados y la presión 10 bares. Fijaros que una expansión es un aumento de volumen y en este caso la expansión se da de 4 a 1. Así que antes de la expansión es 4. Así que en el estado 4 sé que la temperatura son 230 y la presión 10 por 10 a la 5. Ya lo pongo en pascales. Después de la expansión, un bar. Así que después de la expansión es el punto 1. Tengo aquí una presión de 10 a la 5 pascales. Y también me dicen que la temperatura del foco caliente son 315 grados Kelvin. Es la temperatura de 2 que coincide con la temperatura de 3. Una vez rellenada la tabla con la información, voy a pensar un momento qué más puedo rellenar debido al ciclo. Sé que de 1 a 2 el proceso mantiene el volumen constante, así que esos dos volúmenes serán iguales. De 2 a 3 la temperatura es la misma, así que la puedo utilizar. De 3 a 4 de nuevo volumen constante y de 4 a 1 misma temperatura y ya puedo rellenar aquí. Con esto ya tendríamos toda la información y empezamos a calcular. Para empezar a rellenar la tabla tenemos que trabajar con la ley de los gases ideales. Como no tenemos información de la masa ni en ninguna de las columnas tenemos toda la información, aquí tendremos que trabajar con valores específicos. Es decir, por unidad de masa. Vale, pues vamos a calcular el volumen específico, que es el volumen partido de la masa, y si lo despejo de aquí, me queda me queda RT partido presión y masa molar. Entonces, para el caso 4, sustituís los valores y obtendréis un volumen de 0,066 metros cúbicos cada kilo. Mientras que si lo sustituimos en el punto 1, con los datos de temperatura 1 y presión 1, obtenemos un valor de 0,66 metros cúbicos Kelvin. Vamos a rellenar 0,066 y este valor es igual. Y aquí 0,66 y este valor que es igual. Una vez tengo esto, solo me faltan las presiones. Pues despejamos presión de la ecuación de los gases ideales. Y aquí vemos que tenemos un volumen mayúscula partido masa, que puedo convertir en volumen minúscula. Y voy a aplicar esto para la presión del punto 2 y la presión del punto 3, obteniendo como valores en el punto 2 136.970 pascales y aquí 1.369.708 pascales. Valores que puedo incorporar aquí y veremos que es 1,37 por 10 a la 5 y 13,69 por 10 a la 5. Y ya tendríamos el primer paso, que es rellenar la tabla con toda la información. Vamos entonces al segundo paso, que es ver el trabajo y el calor intercambiados en cada proceso. Empezamos con el proceso 1-2, que es un proceso isocoro a volumen constante, y sabemos que el calor intercambiado en los procesos 1-2, isocoros, se calcula como CV partido por incremento de temperatura. CV, fijaros que es
esta constante partido la masa molar del aire. Y el incremento de temperatura siempre es final menos inicial. Y obtenemos un valor de 60.985 joules cada kilo. El trabajo en un proceso en el que el volumen no cambia es cero y por lo tanto la variación de energía interna va a ser igual a 60.985 joules kilo. Segundo proceso es un proceso isotermo a la temperatura caliente. Voy a dejarlo aquí apuntado. ¿Vale? Es el foco caliente, estamos ahí en el foco caliente y tenemos que el calor 2,3 se puede calcular como RT partido masa molar, logaritmo neperiano del volumen final dividido entre el volumen inicial. Y esto me da un valor de menos 208.155 joules kilo. ¿Vale? Es un valor negativo, por lo tanto estamos cediendo calor. El trabajo 2,3 es el mismo valor con el signo opuesto y la variación de energía interna en este caso es cero, porque es un proceso isotermo. Voy a seguir trabajando de nuevo con un proceso isocoro igual que el 1,2, mismo procedimiento. Fijaros que aquí la temperatura final es T4 y la inicial es T3, por lo tanto obtengo un valor de menos 60.985 joules kilo. ¡Qué casualidad! El mismo valor. Fijaros que es un proceso isocoro que trabaja con el mismo rango de temperaturas, ¿vale? Así que este está aumentando, mayor temperatura, este está disminuyendo. Mismo valor, pero datos opuestos. 3,4, el trabajo es 0 porque no varía el volumen y la variación de energía interna es la suma de estos dos valores que coinciden. Y en el último proceso, de nuevo es un proceso isotermo que está en el foco frío. Entonces en este foco frío calcularé el calor intercambiado con la misma ecuación, donde aquí tengo que poner el volumen final, que es el 1, y el volumen inicial. Acordaros que esta expresión también la podéis utilizar haciendo una relación aquí de presiones y sería lo opuesto, ¿vale? Sería presión inicial entre presión final. Y esto me da 151.986 joules kilo. Sé que el trabajo en este proceso va a ser el mismo y que la variación de energía interna, al ser un proceso isotermo, va a ser cero. Y con eso tendríamos los cálculos realizados. ¿Qué podemos hacer a continuación? Pues primero de todo alguna comprobación. ¿La energía interna del ciclo realmente me da cero? ¿Este valor más este, más este, más este me da cero? Sí. Genial. Ya tengo una comprobación de que estos datos parecen estar bien calculados. ¿Qué otras cosas me pueden interesar? Pues el trabajo neto, que al final no es más que sumar todos los trabajos, es decir, sumar este 0 con este valor, con este y este de aquí. Y después de hacer este proceso, perdón, aquí se me ha colado un signo menos, este de aquí tiene el signo opuesto, y cuando hacemos esta suma de todos los trabajos, obtengo un trabajo neto de 56.169 joules cada kilo. Ese es el trabajo neto que va a realizar el ciclo. Como es positivo, quiere decir que lo absorbe. ¿Vale? Este es el trabajo neto que absorbe el ciclo. Otros datos que son interesantes, pues el calor absorbido en el foco caliente, en el foco frío, y es este de aquí. ¿Vale? En el foco frío, ese es el calor absorbido. Es positivo porque entra al ciclo. Y también el calor cedido al foco caliente, que es este de aquí, que es negativo porque sale del ciclo. ¿Vale? La gracia de una máquina refrigeradora es absorber calor del foco frío. Esto le supone un trabajo y por lo tanto cede calor al foco caliente. Por último, lo último que me quedaría es calcular el coeficiente de operación, el COP, que lo podemos calcular de dos formas distintas. Una opción es calcular lo útil partido de lo absorbido, y en este caso lo útil es este calor de aquí, el que absorbo del foco frío, y el precio que tengo que pagar es este trabajo neto. Me da un valor de 2,706. Acordaros que el COP siempre debe ser mayor que 1. Otra opción es utilizar la fórmula del COP
para motores de Stirling, que sería temperatura fría dividido entre temperatura caliente menos temperatura fría. Si utilizáis estas fórmulas, acordaros que siempre tenéis que utilizar los valores en grados Kelvin, ¿vale? Si hacéis esta fórmula con grados centígrados, no obtendréis un valor correcto. Y esto da exactamente el mismo valor. Y hasta aquí el ejercicio de hoy.